personalidad. La personalidad muchas veces se habla de ella como algo volumétrico, es decir, tiene mucha personalidad, le falta personalidad. También muchas veces se habla como algo binario, me gusta su personalidad, no me gusta su personalidad. La personalidad viene o es la forma en que uno siente, piensa y actúa. Es decir, son unos patrones característicos de nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos. ¿Qué es la personalidad? Tu careta. Proviene, en realidad, del término personare, del latín. Es decir, perso, de persona, de careta. Perso sería la careta. Y sonare, cómo suena, cómo te proyectas a través de la careta. Es decir, a través de la boca, lo que hacían en las representaciones teatrales, en Grecia y en Roma, era modificar tu proyección, es decir, modificas tu personalidad. Es la forma de representarnos. Es nuestra huella dactilar. Cada uno tiene una personalidad propia, porque cada uno tiene una forma de racionalizar, sentir y comportarse, es decir, reaccionar, actuar de forma diferente ante estímulos o propuestas similares. Es muy importante también tener en cuenta que la personalidad también viene constituida de dos elementos básicos. Uno, el temperamento. El temperamento se dice que sería la parte genética o la parte heredable. Ya Hipócrates definía 4 tipos de temperamento: pícnico, personas afables; leptosómico, personas melancólicas, tímidas; displásico y atlético. También Kretschmann, un alemán a principios del siglo XX, hablaba de biotipos. Esos biotipos eran, es decir, sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Eran los 4 biotipos de los que hablaba Kretschmann, muy en relación a los temperamentos. Actualmente, la personalidad se concibe en base a la teoría de rasgos, rasgos centrales. Entonces podemos hablar de patrones que persisten en esas formas de pensar, percibir y relacionarse. La gran teoría de rasgos parte de Heysen en el 1970 con 3 superfactores. Él habla de factor extroversión e introversión, del neuroticismo o estabilidad y del psicoticismo o normalidad. Pero actualmente se han ido incorporando más rasgos a esos 3 factores o 3 superfactores. También se habla ahora dentro de los rasgos, por ejemplo, de la seguridad en sí mismo o inseguridad, impulsivo versus controlado o calmado, lento respecto a enérgico o explosivo, simpático versus esquivo, superficial versus reflexivo, tolerante versus crítico. Por lo tanto, los rasgos se pueden medir, es decir, ninguna persona tiene un rasgo puro, ¿eh? Es decir, puede haber personas más lentas, reflexivas, menos tolerantes, con un punto de, a lo mejor, neuroticismo o irritabilidad, más inseguridad, un poco extrovertido. Es decir, ese patrón, tiene un gradiente, en cada uno podemos dar una puntuación determinada en base a test de personalidad, como por ejemplo podría ser el 16PF, el Minnesota y muchos otros que existen. Algunos de ellos están ya en el módulo de selección, donde hay un listado de test clasificados por categorías. La personalidad hay que tener en cuenta que se manifiesta en 2 niveles. Es decir, se despliega en todo, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra forma de comunicar, en nuestras formas
de trabajar, de sociabilizar. Pero se manifiesta sobre todo en dos niveles. Uno soft, que sería el relacionado con nuestra identidad y con la consecución de nuestros objetivos, de nuestras metas vitales. Y otro externo, que se refleja en la relación con otros y también, es decir, una cara más pública y también en las relaciones íntimas, con personas más cercanas a nosotros. ¿No? Podría ser familiares o amigos, amigas íntimas. Y se despliega en dos esferas. La visible, por lo tanto, pública, y también podríamos hablar de una esfera más consciente y otra más inconsciente. De ahí, por ejemplo, en el 87 surge la famosa ventana de Johari, que les voy a explicar a continuación. La ventana Johari se debe el nombre a los que construyen esta conceptualización, este sistema, por decirlo de alguna forma, donde parte de que la persona es como un poliedro, es decir, tiene muchas caras. Por tanto, aquí también entramos o conectamos con todo lo que sería el tema de estereotipos, prejuicios y tópicos, que tienen que ver también con nuestra propia personalidad, por supuesto, a la hora de atribuir formas de comportarse, formas de sentir, formas de actuar a otras personas, a otros colectivos, generalizando, algo que nunca se debe hacer, lógicamente. La ventana Johari tiene cuatro partes. Una sería cómo nos ven y qué conocen de nosotros las otras personas. Por lo tanto, habría una parte visible y otra parte no visible. Y luego también qué conocemos de nosotros mismos, qué conozco y qué no conozco. Siempre hay una parte que probablemente nosotros no veamos de nosotros mismos. Muchas veces esos son llamados los puntos ciegos. Por lo tanto, sería como una tabla de doble entrada. Entonces tendríamos una parte que sería el área pública, yo libre, que es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos y que los demás también conocen. Es decir, lo que nosotros dejamos ver y los demás ven. Había una parte ciega, un área ciega, también llamada yo negado, que sería lo que nosotros no conocemos y no dejamos ver y los demás sí ven. Sería un punto ciego, no quiero mostrar o no conozco, pero los demás sí conocen o sí ven de mí. De hecho, preguntando a nuestros conocidos cómo somos, a lo mejor nos podríamos llevar alguna sorpresa, porque a lo mejor nos indicarían algún rasgo que nosotros no somos conscientes de que lo tenemos o lo incorporamos a nuestra actuación. Y luego están las dos partes de abajo de esta tabla, que sería lo que ellos, los demás, no conocen o no ven, pero que nosotros sí intentamos mostrar, o sí conocemos, perdón. Eso sería el yo secreto o área oculta. Es decir, yo conozco, pero los demás no ven. Y luego está la parte desconocida o el yo oculto, que sería lo que los demás no conocen, pero yo tampoco. Es decir, yo no muestro, no conozco, los demás tampoco perciben. Estamos en la segunda parte, donde lo que vamos a ver es, primero, dentro de la teoría de rasgos, tenemos que hablar de Cattell. Aproximadamente en los años 80, 90, 93, sale en la teoría de los 5 factores de personalidad, o Big Five Model, basados en 5 grandes rasgos, que las siglas son OCEAN: Open, Culprit, Extroversion, Affability y Neuroticism. Es decir, apertura, que serían personas curiosas, abiertas, imaginativas, mente abierta. Versus, el lado opuesto de ese rasgo, sería personas, digamos, más conservadoras, ¿vale? Que les da miedo todo, es decir, más familiares, menos arriesgadas. Culprit, que significa responsable. Serían personas con una cierta rigidez mental, disciplinados, concentrados, que tienen claro cuáles son sus objetivos, ambiciosos, versus
¿no? La otra cara sería desinhibición, desinhibidos, más despreocupados, más divertidos, ¿no? Que sean personas, bueno, pues probablemente más extrovertidas. Extraversión versus introversión es el tercer factor. Son atrevidos, abiertos, hablan mucho, alegres, e introvertidos, son personas más tímidas, más retraídas, más miedosas, y que probablemente generan con más facilidad ansiedad ante circunstancias, digamos, desconocidas o adversas. Afabilidad tiene que ver con personas más altruistas, más dispuestas a ayudar, más confiables, confían más en los demás, muestran más respeto, más tolerancia, versus hostilidad, que son personas más egocéntricas y probablemente más competitivas. Y el último, la N del océano, es el neuroticismo, ¿vale? Versus estabilidad. Empezamos por estabilidad, que sean personas más tranquilas, animadas, más difícil de que se enfaden, versus neuroticismo, que son personas de entrada que sufren, sobre todo, sufren emociones negativas con mucha facilidad. Irascibles, enfado, celos, alarmismo, es decir, son personas más negativas y por supuesto más preocupadas por cualquier aspecto que se salga un poco de los cánones o que les perturbe de alguna forma. Y por último, hablaríamos del tema de los trastornos de personalidad. La prevalencia de los trastornos de personalidad en la población es aproximadamente está entre el 11 y el 23%. 11 en población joven, 23% sería la prevalencia, que sería el porcentaje de personas con trastornos de conducta, de personalidad, en la población adulta. Y para que una persona tenga un trastorno de personalidad tendrían que darse tres elementos principalmente. Una, sus respuestas de todo tipo, emocional, conductual, incluso cognitiva, son desproporcionadas, inadaptadas, extrañas. Es decir, pueden pensar algo que nadie piensa y además intentar hacérselo creer a la gente o intentar imponerlo, ¿no? Son personas además que persisten mucho y que suelen ser inflexibles, son difíciles de hacerlas cambiar de opinión. Es decir, cuando tienes ese trastorno, esa paranoia, y puede ser muy difícil intentar que piensen de otra manera o que piensen como pensaban hace un mes, ¿vale? Y que además son personas, para que se hablar de un trastorno de personalidad, son personas que sufren un malestar subjetivo, ¿vale? Es decir, ellos se sienten mal. Y además se sienten mal y sienten que, bueno, que hay un gran deterioro, se van rompiendo sus relaciones sociales, laborales, afectivas. Normalmente es uno, si le interesara el tema de los trastornos de conducta, lo que tendría que hacer es hacerse con un DSM-3, DSM-4, perdón, o DSM-5, no sé ahora por qué versión van, que es el manual de diagnósticos psicológicos, ¿vale? Mentales, ¿no? Donde uno tiene miles de etiquetas, de clasificaciones, ¿no? Y que normalmente se basan a la hora de diagnosticar un trastorno, normalmente se basa en sintomatología positiva, negativa. Positiva es cuando uno tiene sensaciones tipo alucinaciones, es decir, tiene sensaciones extras que normalmente una persona normal no tiene, como podrían ser alucinaciones auditivas, visuales, sensoriales. Y sintomatología negativa, que es todo lo contrario, son déficits, no son cosas que uno tenga además, sino son cosas que uno debería tener y que en principio uno no tiene, no percibe, no siente. Para acabar, acordaros que hay alternativas a la clasificación o a la teoría de rasgos para clasificar a las personas, ¿vale? Cada uno tiene una personalidad, entonces hay gente que intenta medirla para normalmente clasificar, ¿no? Tipificar, ¿no? Y dentro de esas alternativas hay dos, digamos, bastante actuales que se utilizan todavía, que son una es el eneatipo o eneagrama, donde se clasifica a la persona por 9 tipologías. En los apuntes tienen ustedes algo sobre el tema. También en el material extra tienen ustedes un link sobre alguien que explica el eneagrama. Y
es lo que Elena Sorribes, de la Universidad de Barcelona, nos explicó, ¿vale? Que era aquello de la perfil amarillo, rojo, azul, verde, en función de la forma de sentir, pensar, percibir, muy utilizado en clasificar, determinar, digamos, tipologías de líderes